Nuestra geografía está sembrada de historias y leyendas. Algunas de esas historias nacieron a la sombra de sucesos escalofriantes. Otras, por el contrario, lo hicieron debido a la necesidad de explicar lo inexplicable. Sea como sea, todos hemos oído hablar de casas encantadas en nuestro pueblo o ciudad. Pensando en ello, desde los Supertops, hemos realizado una investigación para descubrir las más terroríficas casas encantadas de España. Aquí va el top de casas encantadas de España. El Cortijo Jurado, Campanillas, Málaga. Esta vieja casona neogótica, ubicada en Campanillas, posiblemente sea la casa encantada más famosa de España. En torno a ella giran toda clase de leyendas que, junto con una serie de hechos escalofriantes y una tétrica apariencia, la envuelven en un halo de misterio. Incluso para la clase adinerada de la época, la casa resultaba colosal y desmesurada. Ocupaba una superficie de 2.500 metros cuadrados. Para hacerse una idea de lo ostentoso de la obra, la casa contaba con 365 ventanas. Detrás de su construcción está la poderosa familia Heredia, que junto con los Larios y otros más componían la llamada oligarquía de la Alameda, un grupo de familias adineradas asentadas en Málaga. En la ciudad no era ningún secreto la pertenencia de esta saga a los masones. Los primeros hechos dramáticos tienen lugar entre 1890 y 1920, en los que hasta 5 chicas aparecen brutalmente asesinadas en ese espacio de tiempo en la margen de un río cercano a la propiedad. Antiguos testimonios hablan de una red de túneles que comunicarían las fincas de los Heredia y los Larios, en los que supuestamente se habrían encontrado en los años 30 objetos de tortura. Años después, durante la Guerra Civil, en la finca tuvieron lugar fusilamientos. En estos años el Cortijo Jurado se utilizó como hospital y sus sótanos se convirtieron en calabozos. Al llegar la década de los 90, un grupo de prominentes parapsicólogos se hace eco de la historia de la casa y graban espeluznantes psicofonías en las que se puede escuchar gritos y sonido de latigazos. Palacio de los Amézaga, Güeñes, Vizcaya. El precioso valle en que se sienta la localidad de Güeñes tiene también una historia oscura, la de los hermanos Amézaga y su palacio. Cuenta la leyenda que a principios del siglo XVIII, Baltasar Hurtado de Amézaga invitó al monarca Felipe V, con quien mantenía amistad, a acudir a Güeñes y sentirse en la localidad como en su casa. El rey, airoso, le contestó que no había en Güeñes hogar apropiado para alojar al rey de España. Para restituir su honor herido, Baltasar de Amézaga encargó en torno a 1709 a uno de los mejores arquitectos de la época, Martín de Zaldúa, la construcción de un imponente palacio. Antes de la conclusión del mismo, Amézaga murió en Flandes y las obras se paralizaron. Pasaron los años y los hijos de la familia Amézaga quisieron continuar la labor de su padre. Uno tras otro fueron muriendo conforme retomaban las obras sin que se pudiese dar término al proyecto de su padre. Había nacido la leyenda del Palacio de las Brujas. Con los siglos, la obra inacabada terminó por abandonarse. La maleza cubrió sus muros y salones, y desde entonces los vecinos del pueblo afirman escuchar escalofriantes ruidos y lamentos de una mujer. Antes de seguir, nos encantaría que te suscribas a este canal para ayudarnos a crear el mejor contenido. Cada semana intentaremos crear los mejores tops y los vídeos más sorprendentes y misteriosos. Por ello, no lo pienses más y pincha en el botón de suscripción que tienes debajo de este vídeo. Y si te gusta, por favor, no dudes en darle a me gusta y compartirlo con todos tus amigos y amigas. Háblales de los Supertops y ayúdanos con tus comentarios a crear los mejores vídeos. Casa Lercaro, La Laguna, Tenerife. Nos trasladamos a Tenerife, a la histórica ciudad de La Laguna, a menudo cubierta de una gris niebla, donde en el siglo XVI un amor impuesto terminó en tragedia. Es la historia del fantasma de Catalina Lercaro. Este palacio fue propiedad de una familia de prósperos comerciantes italianos, los Lercaro. Según la leyenda, Catalina Lercaro es obligada por su padre a casarse con un hombre de buena posición, pero que era mucho mayor que la joven. El día en que se había de celebrar el matrimonio, Catalina, desesperada,
decide acabar con su vida arrojándose al pozo del palacio. Dado que se trataba de un suicidio, la Iglesia negó a la familia dar a su hija una sepultura cristiana, por lo que ésta fue enterrada en una de las estancias de la casa. Hundida en la tristeza y señalada por la población local, la familia decide abandonar la casa y trasladarse a la ciudad de la Oratrava, donde levantaron otro palacio. Sin embargo, el espíritu atormentado de Catalina se negó a abandonar la casa. En 1993 se llevan a cabo trabajos de restauración en el palacio con objeto de albergar el Museo de Historia de Tenerife. A raíz de las obras, varios testigos comienzan a relatar fenómenos inexplicables. Varios trabajadores del Museo de Historia de Tenerife relatan actividades paranormales en el mismo: vasos que explotan, cambios drásticos de temperatura, pasos en habitaciones cerradas. En lo que muchos coinciden es en la visión de una joven en momentos en los que no debería haber nadie. Sanatorio de la Alfaguara, Alfácar, Granada. La historia de este sanatorio, hoy en ruinas, está ligada a un nombre que aún hoy resuena por las calles de Granada: Doña Berta Wilhelmi. Este sanatorio fue una obra altruista de Doña Berta, filántropa, feminista y refinada señora vinculada a la alta burguesía granadina. Inaugurado en 1923 en la Sierra de Alfaguara, Granada, el complejo tenía 2 plantas. Estaba equipado con lo más moderno de la época y constaba de 24 salas para hombres y mujeres. Más adelante, en 1926, se abrió un pabellón infantil al que se le puso el nombre de su difunto hijo, Luis Dávila Wilhelmi. El centro estuvo funcionando hasta la Guerra Civil a cargo de la amiga personal de Berta, Helen Bigman Alterhoff. Se desconoce con seguridad los motivos por los que dejó de funcionar. Muchos campistas y montañeros, atraídos por el terrorífico encanto que siempre suscitan estas ruinas, afirman haber visto una figura vestida de blanco rondando las estancias. Incluso se ha llegado a fotografiar una silueta y se han recogido escalofriantes psicofonías. En una de ellas, una voz presenta como Berta y no pronuncia bien la letra R. Preventorio de Aigües de Busot, Alicante. A no demasiados kilómetros de la soleada Alicante y resguardada por las montañas se encuentra la localidad de Aguas de Busot, famosa por sus aguas medicinales. Pero el pueblo también es famoso por la historia de su antiguo hospital de tuberculosos, no tan clara como sus aguas. La historia de este imponente edificio, hoy abandonado, comienza en pleno siglo XIX, cuando el conde de Casas Rojas decide construir un hotel de lujo en una zona famosa por sus aguas termales, junto a Alicante. El hotel balneario estuvo en funcionamiento hasta 1920. Según la leyenda, el conde lo perdió en una partida de póker. En 1936 estalla la Guerra Civil y el Estado pasa a ser titular del hotel, que adquirió una función totalmente diferente de aquella para la que había sido concebido: Hospital Tuberculoso Infantil. Y tal uso tuvo hasta que allá por 1967 cerró sus puertas, dado que la enfermedad había dejado de ser una lacra. No obstante, tal y como recogen los testimonios de algunos niños, la vida en el lugar tuvo que ser realmente difícil. De hecho, algunos de los niños que fueron tratados durante los 50 y 60 en el preventorio hablan de maltrato físico y psicológico sufrido por parte de sus cuidadoras. Hoy, abandonado, la leyenda habla de la figura de una mujer vestida de blanco que se aparece por los pasillos del preventorio. La Dama Blanca, como se la conoce, reía cuando todo iba a ir bien y lloraba cuando se acercaba la calamidad. También son muchos los que afirman haber sido testigos de sucesos inexplicables, como voces, sombras que se mueven y reflejos misteriosos en espejos. Casa de los Miedos, Guía, Gran Canaria. No todas las casas encantadas son grandes mansiones, pues el miedo no entiende de clases sociales. La llamada Casa de los Miedos, en Guía, al norte de Gran Canaria, da fe de ello. Se desconoce cuándo empezó la historia de esta casa, hoy en ruinas. En el pueblo se habla de una pareja de recién casados que habitó en la casa. Se trataba de gente malhumorada y de gran codicia que engañaron a varios vecinos del pueblo para hacerse con su dinero. Una noche, los vecinos que habían sido timados acudieron a la casa llenos de indignación y, como castigo ejemplar, mataron a las gallinas y al ganado que la pareja poseía. Al estruendo de la matanza acudió la pareja, que acabó por correr la misma suerte que sus gallinas.
y murieron a manos de aquellos a quienes habían timado. Pese a la tranquilidad reinante en las noches del pueblo, nadie salió en su auxilio, pues las peleas entre ambos eran bastante habituales. La casa fue habitada una y otra vez y todos los moradores acababan por abandonarla debido a los ruidos de cadenas, golpes y estruendo que los despertaba cada noche. Incluso afirmaban escuchar el incesante cacareo de las gallinas en el corral, ya vacío. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, me encantaría que lo compartieses con tus amigos y lo comentases. No te olvides de suscribirte a los Super Tops para no perderte ninguno de nuestros vídeos, que cada semana crearemos para ayudarte a disfrutar de nuevos misterios y realidades tan alucinantes como esta.